y les cayeron en la movida antes de que asaltaran el Infonavit. ¿Qué, qué de verdad, qué intención tienen de destruir el país? Afortunadamente se los descubrieron y se armó la bronca y la cosa parece estar por lo menos detenida de aquí a febrero. Pero les cuento que hicieron una reforma en un albazo impresionante, como todos los que hacen, para quitarle esta, esta forma de operar el Infonavit, bueno, los fondos del Infonavit, a través de tres, de tres responsables que tenían el mismo poder para darle equilibrio: los trabajadores, los patrones y el gobierno. De pronto decidieron que le iban a quitar voz a uno de ellos. La pregunta es, ¿por qué le quitaron a los trabajadores y a los patrones la voz y se la aumentaron ellos? Pues no, que primero los pobres. La realidad es que acaban de desarmar el Infonavit, como están haciendo con todos los organismos e instituciones, para tener el control completo. Pero ¿de saben qué? Del dinero del fondo de los trabajadores. Y aquí es donde la cosa se puso que ni siquiera los de ellos, que son los sindicatos que hoy están aliados a Morena, hasta los sindicatos se levantaron para protestar cuando se dieron cuenta que ya les habían dado el primer jodidazo. Afortunadamente está a la mitad, va ahora a la Cámara de Diputados y afortunadamente hay un buen pleito entre Adán Augusto y Monreal, que por cierto Claudia Sheinbaum los mandó a llamar ayer. Se los dije, los van a mandar a traer. Pero eso logró que Monreal en el berrinche detuviera todo y mandara ya a receso, porque no va a haber periodo extraordinario. Afortunadamente se dio ese golpe para que, bueno, se puedan movilizar protestas, sindicatos, trabajadores, clase empresarial y todo lo que está ocurriendo para defender el fondo de los trabajadores. Sencillo, sencillo, le van a echar el guante al fondo de los trabajadores. Y hay una exposición de Ricardo Monreal que ha sido viral, que es excelente, brutal, puntual. Y de verdad, qué manera de exponerlo la de Ricardo Monreal, que también vamos a ponerla tantito. Ya empujé la mesa y se quedó volando mi gato. Así que bueno, ahí está con lo que nos amanecimos para este inicio de semana, el albazo del Infonavit. Vamos a platicar de ello. Y en otro podcast vamos a platicar de algo que a la gente se le está olvidando. Y que es algo que advierte Monreal. Hagan de cuenta que vamos a hacer el podcast en 2 capítulos. Ahorita les voy a contar de qué se trata esta intención del gobierno de apropiarse de los fondos de los trabajadores. Y en el siguiente les voy a platicar y recordar la memoria, porque la verdad es que los mexicanos somos muy susceptibles de olvidar la historia de México. Y la historia de México nos dice que alguna vez Alejandro Murat, director del Infonavit, después gobernador de Oaxaca, pero director del Infonavit, desvió más de 2,000 millones de pesos de los trabajadores. De hecho, originalmente fueron 7,000 millones. Pero en la Fiscalía General de la República solamente lograron integrar carpetas por 2,000 millones de pesos. ¿Saben qué hicieron con el dinero? Lo metieron a la bolsa. O sea, el dinero de los trabajadores lo metieron a la bolsa y lo perdieron. Pero eso se los voy a platicar en un segundo podcast. Vamos ahorita en este momento con esto, ¿qué significa? Y vamos a escuchar puntualmente a Ricardo Anaya. ¿Por qué les dije lo de Alejandro Murat? Porque el problema es que aún con los controles que tenía el Infonavit, Alejandro Murat logró desviar ese dinero. Ahora se imaginan que este pedazo de basura que estuvo al frente de Pemex y que hundió a Pemex, hoy está en el Infonavit y le van a entregar un cheque en blanco con esta nueva reforma al Infonavit. No, bueno. No. Ya es mucho descaro, diario es mucho descaro. Una más.
Pero afortunadamente, insisto, se está levantando la voz con mucha dureza y pareciera que eso los ha hecho ser más cautelosos. E insisto, se nota también que el pleito entre Monreal y Adán Augusto hicieron que se frenara todo. Si no, no los hubiera mandado a traer Claudia Sheinbaum, hubiera dejado que se despedazaran. Pero ya comienzan a afectar la agenda de la 4T y eso no lo van a permitir en Palenque. Por cierto, nada más como comentario y me salgo del guión tantito. Claudia Sheinbaum estuvo en Palenque supervisando el tramo 7 del Tren Maya. ¿No se les hace mucha casualidad que no fue a visitar a López Obrador a la finca de Palenque? ¿No se les hace un poco de raro? ¿O será que López Obrador no está en Palenque? Como muchas voces lo han señalado. Bueno, al menos Claudia Sheinbaum ya se fue a vivir a Palenque, al Palacio, perdón. Eso significa que o está compartiendo el Palacio con su antiguo jefe, o ya de plano, por fin López Obrador salió del Palacio. Pero en Palenque no estaba, porque si no Claudia lo hubiera ido a visitar, es obvio. Regreso de inmediato y platicamos sobre esto del Infonavit. ¿Cómo están, amigos? ¿Cómo están? Excelente inicio de semana. Bueno, iniciamos ayer, ¿no? Bueno, más inicio de semana. Martes. Oigan, esta es la red de información digital TV. Soy su amigo Miguel Quintana, el troll. Oigan, no sé si va a haber cena de grillos. La neta, no sé. Primero, yo pensé que sí había y no hubo. Y luego me escribieron, ya se fueron de vacaciones. Y luego hace 8 días sí hubo cena de grillos. Y yo diciéndole que ya se habían ido de vacaciones. Bueno, la verdad es que no tengo ni idea. Ustedes caigan a las 9. Se ve que se comunican mucho los de cena de grillos con el troll, ¿no? En fin. Bueno, vamos rápido a ver lo del Infonavit. Sí, de plano. Me parezco a Claudia Sheinbaum con el gobierno. O sea, todo el mundo hace lo que quiere en este canal. Igualito, así está Claudia Sheinbaum con el gobierno. Qué buen... qué buen... qué buen señalamiento el de Ricardo Anaya, que es el que puso en alerta lo que ocurrió en el Infonavit. La verdad es que si no hubiera sido por el video de Ricardo Anaya, hoy estaríamos viendo que el Infonavit ya valió con Berta. No está completamente ganada la cosa, solamente está detenida. Detenida porque pues no va a haber periodo legislativo hasta el próximo año, entonces hasta febrero, o sea, se fueron de vacaciones, ya se terminó la chamba. Pero hubieran puesto un periodo extraordinario, sin duda, no lo hicieron. Afortunadamente. Esta cosa de pronto se le salió del control, quisieron hacerlo así como que calladito y la fregada. Les cuento rápido, y ahorita vamos al video de Ricardo Anaya. Había una intención, y esto por eso se lo he criticado a la oposición de una manera brutal. Había una intención del gobierno, porque fue una promesa de campaña de Claudia Sheinbaum, la de hacer viviendas, muchas viviendas, miles, millones de viviendas. Prometió mucha vivienda Claudia Sheinbaum. ¿Cómo cumples esa promesa? Bueno, pues poniendo las pilas y haciendo lo que tienes que hacer. El único problema es que Claudia Sheinbaum es idéntica a López Obrador. Bueno, pues es que su copia es su creación, o mejor dicho, obedece órdenes. Cuando hay una oportunidad de que hagan algo excepcional, brutal, como para recordarlos toda la vida, sí, uno los recuerda, pero por todo el desastre que hicieron para que se lograra eso. Tren Maya, sí, nada más que pues, destrozaron la selva, desforestaron más de 7 millones de árboles y hoy le pagan a una empresa para que elimine a los jaguares, entre otros animales, porque son nocivos para la operación del Tren Maya. Bueno, y sin olvidarnos de la contaminación de los mantos acuíferos y todo esto que ocurre. Entonces, pues ya no celebras tan chido el Tren Maya. El tren que hizo Peña Nieto y que terminó López Obrador a Toluca. Pues qué chido, ¿no? O sea, está padre. Pero ya recordamos primero los accidentes que ha tenido, que no ha sido uno, y el sobrecosto. Luego, la ampliación del tren suburbano, igual.
cuando uno revisa los costos, dices, puta, pues salió como hacer un tren nuevo, cabrón. Y así te la pasas con ellos revisando todo lo que son Dos Bocas, nada más hay que ver cuánto, 3 veces más el costo y siguen sin refinar. Y ya calladitos, porque miren, Claudia no es tonta, no puede salir a cacarear hasta que arreglen Pemex. Pero López Obrador todos los días se daba vuelo diciendo que ya estaban refinando. Entonces, no les puedes agradecer cosas si están manchadas de sangre, de corrupción, de mentiras o de daños colaterales. Daños colaterales, ¿se acuerdan? El problema de ellos es, a veces son oportunidades que tienen para ganarse al país y las hacen desgraciando al país. Y con el Infonavit lo mismo. A ver, hay una noble intención de otorgar casas. Y uno dice, wow, vaya cabrón, casas, vaya, va a regresar la grandeza del Infonavit, vaya, van a poner orden con la corrupción, le van a inyectar dinero al Infonavit, van a impulsar el financiamiento de vivienda. Pero además, van a hacer que sea un motor de generación de la economía. Cuando digo esto es por algo, porque el Infonavit te da la lana que ahorraste, le pone una lana extra y el gobierno le pone, y los patrones le ponen otra. Y entonces el trabajador dice, ya tengo tantos puntos o tanto dinero. ¿Qué salgo? Salgo a ver cuál es la oferta de vivienda. Y hay una constructora, otra, y dicen, dale, te aceptamos tus fondos de Infonavit y los tales puedes mezclar con un crédito hipotecario y la chingada. Las constructoras privadas se dedican a hacer casas. Y de pronto las constructoras privadas, pues, hacen casas de interés social para los que tengan créditos de Infonavit. Principalmente edificios, pues, para lo que alcanza ese dinero y departamentos. Pero es una vivienda. Ahí la va pagando el trabajador como si fuera una renta, para que finalmente, pues, si le va bien en la vida, termine de pagar su crédito. Esa es la historia. Así es como opera el Infonavit. ¿Cuál ha sido el problema? No ha habido mucha... Es más la demanda de casas que la oferta por parte de las constructoras, que es un tema que tenía que arreglar Claudia Sheinbaum. El otro, la burocracia, la racionalidad del recurso. Con López Obrador hubo una racionalidad impresionante, no construyeron nada los cabrones. Pero finalmente, cuando hay constructoras que están haciendo casas para los trabajadores, ¿qué ocurre? Lo que ocurre es que esas constructoras ganan dinero y ese dinero genera empleos de quienes van a construir, empleos de quienes van a transportar el material, empleos de quienes van a vender como proveedores. Al final termina siendo una cadena de consumo que agiliza la economía del país. Eso es bueno. El único problema ahorita es que con la nueva reforma lo que quieren hacer es que el Infonavit sea el que construya. Y entonces ya no está chido, porque saben que va a terminar ocurriendo, el ejército va a terminar haciendo las casas. Esa es la verdad. O sea, acuérdense de lo que les dije aquí. Están modificando la reforma para que sea el gobierno el que construye. ¿Quién es el gobierno? ¿Y quién construye por parte del gobierno? Pues el ejército. O sea, si los estúpidos de nuestros diputados y senadores terminan aceptando votar porque ay, es muy noble, van a construir millones de casas, sí, pero si terminan aceptando, no solamente ese es el pretexto de la reforma, el de construir, sino lo que va a implicar el cambio que ya hicieron en esta nueva legislatura, en esta sesión que ocurrió y donde aprobaron ya en el Senado la reforma. ¿Y qué están aprobando? Están aprobando quitarle todos los controles al Infonavit para entregarle al nuevo director del Infonavit todo el control del dinero. Y entonces vamos a ver cómo el gobierno le va a dar dinero a los militares para hacer casas. Vamos a ver cómo terminan haciendo entrega de casas a quienes tengan más afiliación de Morena. O sea, no se les, de verdad, ya lo estoy viendo.
que resulta que los que obtuvieron créditos van a ser los que están afiliados al bienestar o los programas sociales, a la estructura de Morena. Hacia allá van, porque ellos van a determinar, ellos van a tener el control de los consejos directivos, ellos van a tener el control de los organismos que vigilan la aplicación del dinero, y ellos van a ser los propios constructores. Entonces, es una reforma con mucha maña. Claro que ha levantado mucha protesta, mucha protesta, porque sinceramente lo que van a hacer es darle un cheque en blanco al gobierno para que haga y deshaga. Miren, en la reforma propuesta al Infonavit introduce cambios significativos como la creación de una filial para construir vivienda social y la implementación de esquemas de arrendamiento con opción a compra. Aunque parece responder al déficit habitacional y al mandato constitucional, esta iniciativa plantea serias preocupaciones para todos. En primer lugar, le otorga al organismo facultades como construir directo, lo que compromete su naturaleza como organismo financiador o de financiamiento para transformarlo en una empresa de construcción y que va a terminar siendo el ejército. Acuérdense de mí. Puede generar ineficiencias administrativas y operativas agravadas por la creación de una empresa filial con capacidades amplias, pero sin los controles claros que eviten corrupción o mal manejo de recursos o construcciones de viviendas deficientes. Y el modelo está inspirado en prácticas de otras instituciones como Pemex. O sea, ya aplicó este sistema el imbécil que estuvo en Pemex y que lo hundió. Y ahora le propuso ese mismo esquema a Claudia. Bueno, a Obrador. No va a haber controles, los están relajando. La verdad es que está muy cabrón. Para el sector financiero con quien opera el organismo de vivienda, el hecho de que la iniciativa insiste en desvincularlo de la regulación bancaria, pese a que maneja recursos de los trabajadores, es un riesgo mayor, ya que se quedarían técnicamente sin ningún tipo de supervisión financiera, por lo que relajar los controles podía exponer al fondo a riesgos de sostenibilidad a largo plazo, afectando directamente los ahorros de millones de mexicanos. Así que hay ya movilización de organismos empresariales, sindicatos, están pidiéndole una reunión a Claudia Sheinbaum, los líderes de las cámaras y de los sindicatos, para decirle que no están de acuerdo. Primero, Claudia ya salió en la mañanera a decir que no se preocupen, que todo va a estar bien, que no se pone en riesgo el fondo de los trabajadores. A ver, yo recuerdo cuando iniciaba lo de la reforma al Poder Judicial, Claudia Sheinbaum era candidata. Y luego presidenta recién electa. Y dijo, no se preocupen. Pero bueno, cuando todavía era candidata, decía, no se preocupen. Los empleos de los trabajadores del Poder Judicial no están afectados. ¿Cuántos se van a ir a la calle por la nueva reforma? ¡Miles! Ya salieron a reconocer que se van a ir más de 7,000 empleados a la calle. El propio Monreal lo dijo en una entrevista. Y es que es obvio. A ver, llega un juez y trae su secretaria y ya. Se va este juez porque lo van a cambiar y tiene que cambiar el departamento a su gente de confianza. Pues se van a empezar a ir infinidad de personas. Van a perder su chamba. Pero recuerdo porque decía Claudia, no. Los empleos de los trabajadores del Poder Judicial no están en riesgo, dijo. Bueno, ahorita lo mismo está diciendo. No. Los recursos de los trabajadores de Infonavit no están en riesgo. ¿Le creemos a Claudia Sheinbaum? Y finalmente, como bien está el dato, es el agrónomo que estuvo en Pemex y que lo hundió, es el que está implementando está promoviendo esta nueva reforma. Lo delicado también es la forma en que la aprobaron en el Senado, así, hasta violando protocolos administrativos que deben de tener para aprobaciones de este tipo de iniciativas y de reformas, ¿no? Un albazo legislativo. Les surge. Pero bueno, se toparon con el pleito de Monreal y Adán Augusto y la cosa se queda detenida hasta febrero. Ya salió a decir
Monreal. Ya salió a decir Monreal que no habrá sesión extraordinaria para revisar esto, así que se salva hasta febrero la cosa. Vamos a, antes de poner el video de Monreal, solamente recordarles que él ya estuvo en el Infonavit, que él desfalcó el Infonavit, agarró el dinero de los trabajadores. En lugar de estar en la cárcel, lo premiaron con una gubernatura en Oaxaca. Y hoy es senador de Morena, pero además fue asesor de Claudia Sheinbaum en su campaña. Ahí tienen el ejemplo de que sí puede haber recursos, sí puede haber desvío de recursos de los trabajadores. Ahí tienen el ejemplo de todo lo que se investigaba y que de pronto quedó paralizado. Ahí está el ejemplo de que de pronto sí tienen todo muy bien amarrado. O sea, no hay forma. Pues sí, porque hubo un contrato para desviar los recursos, contrataron una empresa. Esa empresa pues perdió el dinero, pero ellos confiaron en la empresa, dicen. Pero ¿quién nos facultó a agarrar dinero de los trabajadores para meterlos a la bolsa? Bueno, ahí está el ejemplo. No se les olvide este antecedente reciente del gobierno de Peña Nieto para insistir en que es muy delicado lo que están haciendo con el fondo del Infonavit, con el recurso de los trabajadores. Voy a poner el video de Ricardo Anaya que se ha hecho viral. Es una joya. Mis respetos para Ricardo Anaya, muy puntual en lo que expuso. Voy a iniciar, si me permiten. Vamos a verlo. Nosotros queremos dejar algo bien claro. Estamos absolutamente a favor de que se construyan 2 millones de casas, que la gente pueda tener una casa, que haya casas en renta, para que la gente, ese pago de la renta se abone a capital y después puedan quedarse con la casa. Por eso votamos a favor de la reforma constitucional. De eso no se trata esta reforma. Yo voy a plantear 4 críticas bien concretas y lo que les pido es que si yo falto a la verdad me digan en qué artículo dice algo distinto de lo que yo voy a decir, porque es una barbaridad lo que aquí están planteando. Lo primero y lo más grave, le están dando facultades al Infonavit, vean el artículo 42, de disponer de los recursos bajo su administración. Esa era una facultad que no tenía el Infonavit. ¿Qué significa eso? Significa que al 30 de septiembre el Infonavit tiene 2 billones de pesos que no son suyos, son de los trabajadores. Son esos 200, 300, 400 mil pesos que tiene la gente en su subcuenta de vivienda. Y lo que ustedes están planteando en esta reforma legal es que el Infonavit pueda tomar esos recursos, 2 billones de pesos, que son de los trabajadores, y donde los administren mal, la gente se va a quedar sin el dinero de su subcuenta de vivienda. Artículo 42. Esa es la primera razón y la más grave. Segundo, colonizan al Infonavit. ¿Saben nada más? Había una comisión de vigilancia, 9 integrantes, 3 representantes de los trabajadores, 3 de los patrones y 3 del gobierno. Había un equilibrio. Artículo 17. Sigue habiendo 9 integrantes, pero ¿qué creen? Ahora son 5 del gobierno, mayoría, y le dejan 2 a los trabajadores y 2 a los patrones. Control total del gobierno de la comisión de vigilancia. Entonces, con esos 2 billones de pesos pueden hacer lo que se les pegue la gana. Artículo 18 bis, comité de auditoría. Lo mismo, antes eran 3 integrantes y eran 1 de los trabajadores, 1 de los patrones, 1 del gobierno. Y ahora lo modifican y le dejan 1 para los trabajadores, dejan 1 para los patrones y toma el control el gobierno. La dirección general, antes era la asamblea general la que nombraba al director general a propuesta del ejecutivo, ahora es directamente el ejecutivo. El comité de transparencia, lean el 25 bis, antes eran 3, 1 de los trabajadores, 1 de los patrones, 1 del gobierno. Ahora 1 de los trabajadores, 1 de los patrones y 3 del gobierno. Entonces, para efectos prácticos, olvídense los trabajadores de estar representados en la comisión de vigilancia, en el comité de auditoría, en el comité de transparencia, porque ya todo lo va a controlar el gobierno. Y si dicen que no es cierto, porque les da por decir que no es cierto, díganme si no establece eso el 17, 18 bis, 22 y 25 bis. Tercero,
quitan los controles prudenciales. Antes, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores tenía una facultad, vean la fracción tercera del 66 de la ley vigente, decía, supervisará y vigilará que las operaciones del instituto se ajusten a las normas establecidas y a las sanas prácticas. Lo eliminan. Entonces resulta que ahora el 66 le quita cualquier facultad a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y le dan todas las facultades al gobierno, concretamente a la Secretaría de Hacienda. O sea, entendamos de qué se trata esta reforma. Es una reforma en donde pierden poder sobre su propio dinero los trabajadores, donde pierden voz los patrones que aportan un tercio y donde toma todo el control el gobierno. Y por último, dijeran ustedes, bueno, ¿cuál es el problema, hombre? Esos 2 billones de pesos que son lana de los trabajadores, gente que está aquí en este salón, que tiene su subcuenta de vivienda, que tiene ahí 200,000 pesos, eso sumado es lo que suma estos 2 billones de pesos. Dijeran ustedes, no, bueno, es que el agrónomo Romero es un gran administrador, nada más que es el mismo señor que quebró Pemex. Solamente Pemex Refinación perdió 900,000 millones de pesos durante el sexenio pasado. Es decir, la mitad del total del dinero de lo que tienen los trabajadores en su subcuenta de vivienda. A ese señor le están entregando el control total y absoluto, sin contrapesos. Borran de un plumazo a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, borran de un plumazo a los trabajadores y a los representantes patronales para darle todo el control al gobierno. Y dijeron ustedes, bueno, ¿es lana del gobierno? No, es dinero de los trabajadores. Y por último, qué falta de respeto. 180 páginas. ¿Quién de aquí las estudió a conciencia? ¿Quién de aquí ya se sentó con los representantes de los trabajadores a escucharlos? ¿Quién de aquí ya se sentó con los representantes del gobierno y de los patrones? El Infonavit es tripartita, no. Que es que porque ya hay prisa y tenemos que sacarlo hoy, lo mandan en la noche y lo vamos a apoyar en Fast Track. Termino como empecé. Sí a favor de que haya 2 millones de casas. Sí a favor de que la gente pueda rentar una casa y la renta se abone para comprar la casa, concluyo. Pero absolutamente en contra de que vayan a quebrar al Infonavit y vayan a dejar a la gente sin su dinero, dinero que es de los ciudadanos y que el señor agrónomo Oropesa tiene antecedentes de quebrar empresas. ¿Es cuánto? ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué paliza! ¡Qué paliza! No, bueno. Puntual. Sin estridencia, perdón. Sin tener fundamento erróneo, porque nadie lo cuestionó. Oiga, no, diputado, senador, usted está mal en lo que refiere. No. Pulcro para mantener su debate y enfrentarlos. Wow. Pero además este video que se comenzó a viralizar fue el que despertó las alertas. O sea, nadie entendía qué chingados pasaba con lo del Infonavit. Es en serio. Ya se había probado, ya estaban, y nadie había detectado lo que se venía. Hasta que comienza a circular el video de Ricardo Anaya, y entonces pone a todos con los pelos de punta, porque pues al final de cuentas, como dice él, de los que están aquí, muchos trabajadores van a agarrar sus fondos. Bueno, pues es que se están metiendo con el fondo de todos los que tienen un trabajo formal. Y que había esta tranquilidad de que no iban a manejar tu dinero. Estaba muy claro que si tenías tanto ahorrado, pues lo respetaban. A lo mejor no era mucho, pues, pero una ayuda es una ayuda. Que te obligaran a ahorrar, bueno, ya por lo menos tienes ahí algo. Hoy ese algo puede, con este decreto, terminar siendo ocupado porque lo determinaron así. Y les va a valer madre. Y bueno, el saqueo de este tipo de recursos lo hemos visto 6 años. Esperemos que, pues que el arreglo no termine en dejar a los trabajadores desprotegidos. Esperemos que realmente el sector empresarial, el sector obrero, levanten la voz, porque, pues sinceramente, Ricardo Anaya ya hizo lo suyo. Pero la oposición, primero, está tan dividida, otros tan vendidos. Y segundo, no tienen los números. Así que, pues, miren, ya pasó la primera en el Senado. En Cámara de Diputados puede pasar, sin duda, sin ningún problema. Extraña que lo hayan mandado hasta febrero, hasta el nuevo periodo, que no lo agilizaron.
yo creo que fue por el berrinche de Monreal para presionar a Claudia Sheinbaum a resolver el tema de Adán Augusto y él, su pleito, la amenaza. Pero apenas se resuelvan ellos, van a regresar a la agenda, ¿eh? Y espero que para febrero tengan a todos los sindicatos afuera del Palacio Legislativo armándoles un boquete. Eso espero. Como antecedente, nada más, y para contarles lo que ocurre en Oaxaca. El gobernador morenista de Oaxaca decidió cancelar más de 1,300 plazas base, ¿cómo le llaman? Los que tienen ya una base, una plaza formal en gobierno, trabajadores del gobierno, decidió cancelar en un decreto más de 1,300 plazas en la víspera de Navidad. Hoy tiene a toda la gente en la calle protestando y se le están sumando sindicatos y se están sumando, o sea, aguas, porque hay cosas que le pegan te enteras que entre ellos se están matando, pero cuando ya le pegas al bolsillo, cuando ya le pegas a los intereses del pueblo, pues como dicen muchos, nosotros votamos por ellos y miren cómo nos están pagando. Ya vimos esta historia, ya hemos escuchado esas declaraciones. Pero si de pronto se les juntan los trabajadores de Oaxaca, los sindicatos, los maestros, el sector salud, todo donde comienza a haber incendios y se les juntan en general a nivel nacional los sindicatos laborales por esta reforma del Infonavit, entonces prepárense, porque se van a abrir un boquete. Vamos a ver de aquí a febrero qué ocurre. Por lo pronto los veo en el siguiente podcast para que nos ayude un poco a refrescar la memoria de lo que ocurrió con el dinero del Fondo de los Trabajadores en el sexenio de Enrique Peña Nieto, cuando Alejandro Murat, el hoy morenista senador y cercano a Claudia Sheinbaum, él estaba a cargo del Infonavit. En un siguiente podcast le cuento. Suscríbase al canal, dale click a la campanita, comparte el video, denle like o dislike y nos vemos en un siguiente podcast. Gracias, vámonos.